Así es como debe uno correr la carrera, como dice en Hebreos 12. Ahora, vayamos por partes. ¿Cuál es el propósito de la disciplina? Ahora sí, ¿quién responde? Muy bien, ahí en el versículo 7 lo dice, es para su corrección. Vamos a ir por partes y en esta primera sección es Dios corrige a sus hijos. ¿Eso es verdad? Dios corrige a sus hijos. ¿Qué pensarías de un hijo de Dios a quien Dios no está corrigiendo? A ver, escuché aquí dos cosas. Una, que no lo ama. Entonces, ¿Dios no ama a sus hijos? Dios sí ama a sus hijos, entonces no es que no lo ame. Es que entonces eso nos lleva al otro extremo de considerar por qué Dios, que ama a sus hijos, que corrige a sus hijos, no está corrigiendo a este hijo. ¿Qué está mal en la ecuación? Pues que así como nosotros no andamos corrigiendo y disciplinando a los hijos de los demás, sino cada quien a los propios, así Dios, lo mismo, ¿verdad? Si yo solo disciplino y corrijo y amo a los míos, a los otros son de vuestro padre el diablo, dice la Escritura. Entonces Dios corrige a sus hijos. Los padres siempre procuran aconsejar a los hijos. ¿Eso es verdad? Sí, y ya lo dijimos pues hace 15 días. Realmente, por lo general, los padres no se proponen criar malos hijos, sino todo lo contrario, criarlos bien. Los padres siempre procuran aconsejar a los hijos y dirigirlos en amor. Eso es educarlos. Otra manera para decir esto es criarlos. Otra manera también es disciplinarlos. La palabra disciplina viene del griego paideia. Y bueno, ahora que hemos estado con doctores ahí por mi hija Naomi, que le ha afectado el tema de su nariz, también el tema de su estomaguito y muchas cosas, pues la doctora nos ha hablado de ciertas doctores que se llaman paido. Por ejemplo, uno de ellos es paido psiquiatra. Paido, y ponle ahí lo que quieras, ¿verdad? Otorrino, lo que sea. ¿Qué es la palabra paido ahí? Es la palabra para describir niño. Niño. O sea, un psiquiatra en niños. O un especialista otorrino en niños. O el que tú quieras. Suena curioso que la palabra que sí se describe para paido, para niños, aquí se use sola y se entienda que se está refiriendo a la disciplina. Los que quieren ser padres o los que ya lo son, en cuanto te dan la noticia o en cuanto tienes al niño en tus brazos, ¿qué piensas? En primer lugar, algunos dicen, ¿y de dónde se apaga, no? Porque suena mucho. ¿Y qué hay que hacer aquí? Ah, pues hay un mecanismo que se llama arrullar, el shu, ¿verdad? Y hay otra cosa que se llama leche. Y normalmente viene en el envase que se llama la mamá, pero también se puede poner en un biberón, ¿no? Y hay que dárselo. Y si tú no se lo das a la hora que es, pues ese aparatito, ese bebecito va a hacer ruido, va a llorar, ¿verdad? Oye, pero hasta en las noches llora y todo, no respeta. Este irrespetuoso está en casa ajena, va llegando y no deja ni dormir. Bueno, es tu tarea criarlo, educarlo, darle su comida y también en ciertos momentos decirle, ahorita no, es hora de dormir y deja dormir, ¿verdad? Tienes que educarlo después. El niño va a querer meterle las manos a la comida, hacerle así, querer echársela en la cabeza, aventártela a ti, etcétera. Tomar del inodoro,
va a querer hacer un montón de cosas. Y muchas veces puedes decir, este niño está creciendo como un cavernícola, como un salvaje. ¿Por qué? Porque no tiene quien lo esté criando o educando. Y si lo tiene, a lo mejor no se está llevando a cabo de una buena manera esa crianza. Los niños necesitan dirección, necesitan enseñanza y necesitan instrucción. También los niños van a aprender en base al prueba y error, ¿verdad? No toques, caliente, quema. No entiendo, no sé qué es eso. Quema, suena raro, pero a ver. Ya sé lo que es quema, ¿verdad? Ok, entonces no vuelvas a tocar, quema. Y hay muchos que todavía ahí siguen, ¿verdad? Bueno, no entiendes, se empiezan a acostumbrar, les empieza a gustar y tienes que darles algo más fuerte para que entiendan. Ahí es donde empieza ya el azote que debe acompañar la formación, la instrucción. Dios ha ayudado a su pueblo a guardar sus mandamientos por medio de darnos su ley. Su ley propiamente es una instrucción y en dicha instrucción de su palabra viene tanto el castigo como la recompensa. Si tú haces esto, te bendeciré. Si tú haces esto, que está mal, te castigaré. Y entonces uno empieza a aprender. Uno puede y uno debe formar la mente y la conciencia en base a la palabra de Dios. El tema es que ahora que la palabra de Dios se ha sacado de la sociedad, se ha alejado, se ha hecho todo más relativo, eso es religión. Eso lo crees tú y a ti te funciona. Pero para una sociedad universal, cada quien tiene que respetar al otro. Y entonces yo no puedo decirle a él lo que está bien y lo que está mal, y él no puede decirme a mí lo que está bien y lo que está mal. En una sociedad así, por eso vemos hoy los resultados que vemos. Cada quien hace lo que bien le parece ante sus ojos. Pero Dios nos ha dado una ley. Dios, bueno, no un conjunto de leyes que nos ayudan a formar nuestro carácter, nuestra conciencia. Ahora, hay una figura, una palabra que vamos a ver ahora, porque Dios nos da en su ley reprensión. Entonces, como el inciso A de este bosquejo, vemos que Dios, por medio de su ley, nos reprende. Nos reprende. Dice Hebreos 12:5. Además, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Sobre todo los libros de sabiduría del Antiguo Testamento, como es Job, Proverbios, Eclesiastés, hacen mención de esta palabra, el libro de los Salmos también. Hay un texto ahí en el libro de Job, Job 5, 17 y 18, para que veamos cómo considera Job la reprensión del Señor. Ahorita vamos a definir qué es la reprensión. Dice este texto: cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende. La palabra bienaventurado es dichoso, feliz, pleno, bendecido. Cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende. No desprecies pues la disciplina del Todopoderoso, porque Él inflige dolor, pero da alivio. Él hiere, pero sus manos también sanan. Esta reprensión del Señor nos pone límites, nos causa dolor, pero ese dolor nos debe de llevar al temor y al mismo tiempo eso nos produce un alivio. Veamos qué es reprender según el diccionario Vine.
involucra un juicio de valores. Involucra un juicio de valores. Esto es, alguien hace algo incorrecto y entonces Dios acusa lo que estás haciendo. Te está señalando, esto está mal. ¿Nos gusta eso? Normalmente no nos gusta. Hace 8 días entregamos unos pequeños premios a los hermanos que completaron su lectura bíblica. Sí, los que no estuvieron se lo perdieron, ni modo. Ahí los tenemos, ahí los tenemos. Pero imagínense, ¿verdad? Uno puede decir, bueno, como en el pueblo, haya sido como haya sido, completé mi lectura, ¿no? Algunos días de plano no los leí, puse el audio y mientras estaba el audio, ¿ya acabó la lectura? Bueno, completada, ¿verdad? Haya sido como haya sido, ¿no? Otra vez, oye, y si lo leemos juntos y el de al lado de nosotros leyó y nosotros, ya completamos el día, ¿verdad? Tal vez, híjole, aquí vienen un chorro de genealogías. Amén, sáltate al que sigue, ¿verdad? Bueno, completamos, ¿verdad? Ya lo leímos. Si fuéramos más minuciosos, si hiciéramos un examen, si tuviéramos la capacidad, no la tenemos, pero si Dios es el que está sentado aquí como juez de todos nosotros y realmente dice, bueno, está bien, completaste las casillas de ahí o la leíste, pero ¿realmente aprovechaste todo lo que leíste? ¿Asimilaste todo lo que leíste? ¿Te sirvió todo lo que leíste? ¿Tuviste gozo en cada palabra de lo que estabas leyendo? Pasa por tu premio. ¿Quién pasa, verdad? Como los que tenían la piedra que estaban listos a lanzarla con esa mujer, ¿verdad? ¿Qué haríamos? Ni modo. No tengo. Ni modo, no completé, no lo hice porque no lo hice, a lo mejor lo hice. Sí lo hice. Pero tal vez no tuve la mejor actitud todo el tiempo. Tal vez en su momento lo hice solo por cumplir, porque estaba atrasado. No lo quiero hacer, pero lo tengo que hacer, pero no es un deleite para mí, pero pues hay que hacerlo. Y mira, yo, como lo veo humanamente, pues el chiste es hacerlo como sea. Ya el año que entra, esforcémonos un poquito más y seamos nosotros mismos exigentes con nosotros mismos en cada desafío. Lo voy a hacer a conciencia y lo voy a hacer despacito y no lo voy a hacer a la carrera y no lo voy a marcar nada más porque sí. Lo voy a hacer porque es un deleite para mí. Debemos ser exigentes con nosotros mismos. Esta reprensión entonces involucra un juicio de valores. Ahorita vamos a ver un caso que ya hemos visto, pero antes quiero, y sí, aparece ahí las definiciones. La segunda, bueno, de ahí nos manda un salmo, el Salmo 50:21. Fíjate lo que dice este salmo. Estas cosas has hecho y yo he guardado silencio. Pensaste que yo era tal como tú, está hablando Dios, pero te reprenderé y delante de tus ojos expondré tus delitos. Ahí está lo que significa reprender. No solo te voy a decir, no acepto esto como algo bueno, sino además te estoy señalando qué es lo que no está bien o dónde está el problema. Los pecados, las faltas, acarrean reprensión de parte de Dios. También el diccionario Strong menciona que significa censurar, condenar, reprochar o declarar incluso una sentencia a un convicto. Cuando contrastamos nuestra vida con la ley de Dios, vamos a ver, ahí es donde vemos realmente la reprensión de Dios. Hay otro pasaje en Proverbios 3, 11 y 12. Dice así, este es muy similar y yo estoy seguro que el autor de Hebreos tenía en su mente este texto cuando lo
pasó, no está tan textual, pero lo está colocando basado en este versículo, Proverbios 3, 11 y 12. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor ama a quien reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. ¿Vemos el amor de Dios cuando nos reprende? Tú como hijo, ¿ves el amor de tu padre cuando tu padre te reprende? ¿Por qué? ¿Dónde está la ecuación? Y podemos decir, es que mi papá no es Dios y mi papá no tiene el cuidado que tiene Dios. Mi papá me exhibe enfrente de mis amigos, ¿verdad? Mi papá no tiene la sensibilidad y me insulta, me dice, burro cabezón, y no me gusta. Y mi papá llega y me agarra bueno, antes tenía, ¿verdad? Me agarra de acá o me da un zape, me pega y eso me irrita tanto. Sí, es un papá humano, imperfecto, hace muchas cosas que no están bien. Pero Dios, si es Dios, lo tomo como viene. ¿De verdad? No es verdad. Aún Dios, con todo su cuidado, su paciencia, su misericordia y su amor, te reprende y no tomas bien la reprensión. Por eso está esta exhortación que la veremos. No rechaces, no aborrezcas, no menosprecies la reprensión del Señor. Observa que detrás de esa reprensión, detrás de esa vergüenza que te están provocando, produciendo, de esa humillación que estás recibiendo, está el amor de Dios. Ahora que somos padres, decimos, es que yo quiero lo mejor para mis hijos, ¿verdad? Pero también analizándonos a nosotros mismos nos daremos cuenta de que no estamos teniendo el cuidado, la paciencia, el amor y la misericordia que deberíamos tener con nuestros hijos. ¿Crees que aventarle la chancla de esquina a esquina ahí de la casa es un acto de amor y misericordia? Y puedes decir, sí, porque le estoy evitando que sea un maleducado. Pero ¿a costa de qué, verdad? ¿A costa de qué? Veamos entonces estos dos mandamientos que se derivan de la reprensión de Dios. Número 1, no rechaces o no la tengas en poco. Esto significa que no debemos menospreciar la palabra de Dios. Y hermanos, a mí me tiene contento que cada uno de nosotros vayamos por nuestra propia cuenta a la Biblia. Yo prefiero eso a que tal vez me digas, bueno, es que no leí la Biblia en la semana, pero escuché 20 predicaciones. Yo preferiría que fueras tú a la Biblia. No estoy menospreciando las predicaciones, son muy buenas y cuantas más puedas escuchar y llenarte de ellas, hazlo. Pero nada puede reemplazar la palabra de Dios. Y no puede ser que termines haciéndole más caso a un hombre hablando que a Dios hablando. Así que cuando vayas a la Biblia, no menosprecies la palabra de Dios. Y si no la entiendes, porque ese es a veces el punto, es que no la entiendo, mejor escucho una predicación y que me la expliquen. ¿Por qué no la entiendes? ¿No entiendes las palabras? Ve a un diccionario. Es muy antiguo el idioma, perdón hermana, ¿sí? Sí. Bien dicho, puede ser. Si vas a la Biblia y quieres ir a la Biblia, pero no la terminas entendiendo, no tienes ese placer, ese deleite en ella, muy probablemente es porque no tengas al Espíritu Santo. Puede ser. Y la palabra de Dios se ha de discernir espiritualmente. Muy bien, un ejemplo de esto, de alguien que menospreció la palabra de Dios.
Caín. Y estoy tomando un ejemplo que ya vimos también en el libro de Hebreos. Vimos que Abel da testimonio de su ofrenda y de haber agradado a Dios, y mientras tanto Caín no. Él dio testimonio de que no agradó a Dios. Génesis 4:5. Dice así, está hablando Dios, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. ¿Cómo reaccionó Caín? Se enojó mucho y su semblante se demudó. Ahí está la reprensión de Dios. Viene Abel, y no se dice, pero probablemente le dijo, muy bien. Viene Caín y le dice, así no es, así no es. Algo está mal, corrígelo, ¿verdad? Como cuando estás en la escuela y traes el problema que dejó el profesor y lo traes constantemente y te dice, no, va para atrás, vuélvelo a hacer, haz el procedimiento. Puede ser, y ves que otro pasó y ya, sí, ese sí está bien, palomita. Y tú lo intentas una y otra vez y no sabes. Dios tuvo la paciencia de reprender a Caín y de advertirle. Génesis 4:8. Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. La primera advertencia fue, está mal, no puedo recibir tu ofrenda, está mal. Él se va y en lugar de corregir la ofrenda, elimina al que le dijeron que estaba bien. No le va a quedar de otra, ya solo hay uno, así que me va a tener que aceptar la ofrenda. No está entendiendo nada, ¿verdad? Caín se levanta contra su hermano y lo mata. Dios le advierte. Creo que no puse el pasaje ahí, pero me parece que es el versículo 7. Déjenme verlo. Génesis 4:7. Dice así. Dios le está diciendo desde el 6. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Ahí le está diciendo, date cuenta, no te estoy aceptando porque estás haciendo mal tu ofrenda. Pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Todavía le dio esa advertencia, el pecado te va a querer dominar. Estás enojado, tu vista está nublada. El pecado va a estar encima de ti hasta que te envuelva y te destruya. Ten cuidado lo que vas a hacer. Vemos el menosprecio de Caín, de decir, no me importa lo que estés diciendo, estoy tan enojado y mi furia se va a recaer sobre mi hermano Abel. Salió con Abel y lo mató. Caín terminó entonces dominado por el pecado y acarreó sobre sí mismo una maldición. Notemos que aquí ya no se habla de una disciplina, se habla de una maldición. Génesis 4:11. Ahora pues, maldito eres de la tierra que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. La disciplina cumple el propósito en nosotros cuando entendemos por medio de la instrucción y corregimos los aspectos que están mal de nuestras vidas. Número 2, no aborrezcas o no te desanimes. Otro ejemplo, Jonás. Este libro pequeño yo les animo a que lo lean. Creo que el año pasado o el antepasado también cité alguna ocasión el libro de Jonás y los invité a que lo leyeran. Otra vez, no hace daño, ¿verdad? Porque quiero que veas estos aspectos. Dios le da un mandamiento a Jonás, todos saben la historia o la mayoría. Jonás ve a Nínive, la gran ciudad, y predica que se arrepientan,
¿Qué hace Jonás? Se va para el otro lado, ¿verdad? Hace lo contrario. No solo no se quedó en su casa, no puedo ir en este momento, o espérame, no voy a ir, sino dice, ¿quieres que vaya para allá? Entonces voy para allá. Va a un puerto, se sube a un barco y va intentando llegar al otro extremo de donde había sido enviado. ¿Qué pasó? ¿Dios lo reprendió? ¿Cómo? En primer lugar, le manda una tormenta, diciendo, ¿quieres escaparte de mí? En un barco, en el mar. Vamos a ver, ¿verdad? A ver, escápate de eso. Los marineros, es impresionante todas las cosas que se pueden ver. El profeta que va en una embarcación, no habla de Dios, está dormido, para él no pasa nada. Y los incrédulos que están en ese barco están haciendo oraciones, haciendo plegarias, encomendándose a lo que ellos creen que es Dios, porque quieren salvar su vida. Dice Jonás 1:4, pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Y hay algo que nos llama la atención aquí. Jonás sabía que esta tempestad era por su causa. Jonás 1:12. Y él les respondió, tómenme y láncenme al mar. Y el mar se calmará alrededor de ustedes, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Dios lo está reprendiendo porque le dice, lo está considerando como un hijo. Hijo, me vas a obedecer. No quiero obedecerte, papá. ¿Lo vas a hacer? Pues no quiero. Pues lo vas a hacer, ¿verdad? Y ya dejaron de hablar y empezó la actuación. Trajo esa tempestad, él sabía, sí, es un castigo de mi padre. ¿Y qué deben hacer? Pues mátenme y se acaba el problema. Fíjense qué es lo que está diciendo Jonás. Él está prefiriendo morir que obedecer. Todo lo contrario a lo que dice el texto de Hebreos, ustedes no han resistido hasta la sangre el pecado. Él dice, sí, yo prefiero la sangre a resistir. Prefiero la sangre a obedecer. Prefiero que me maten antes que obedecer. Fíjate lo que está diciendo Jonás. Lo arrojan al mar. ¿Has estado en el mar cuando hay tempestad? ¿O lo has visto? Bueno, imagínate un clavadito ahí, ¿verdad? Lo más probable es que ya no salgas. Para él decía, pues arrójenme al mar, ¿verdad? Sin saber que Dios tenía un plan de un gran pez que no lo dejara morir ahí. Aunque algunos llegan a la conclusión de que Jonás sí murió porque es imposible estar vivo dentro de un pez 3 días. Pero no sabemos. Lo arrojan al mar, el pez se lo come, otra disciplina más, podríamos decir otra reprensión más. A ver, no solo el mar te va a comer, sino un pez te va a comer. Y ese pez te va a arrojar en tierra 3 días después. Y podemos decir en Jonás capítulo 2, qué preciosa oración de Jonás. Él implora a Dios y él básicamente se está arrepintiendo. ¿Se está arrepintiendo? En apariencia, ¿verdad? Porque ahora que lo dejan en tierra, no se dice en dónde lo dejaron, pero ahora toma caminito y llega hasta Nínive. Ahora sí, Señor, aquí estoy. ¿Qué hay que hacer? Y dicen la predicación más corta de la historia y la más efectiva. Arrepiéntanse porque de aquí a 30 días el Señor va a arrasar con toda la ciudad. Amén. Nos vemos, hermanos, Que Dios les bendiga. Y toda la ciudad se convierte. Toda la ciudad escucha a Jonás. Toda la ciudad es advertida, es reprendida.
y Dios perdona a la ciudad. Pues está, ¿no? Está todo bien. Dios envía un profeta, el profeta advierte a la ciudad responde de la manera que Dios les dice y Dios perdona a la ciudad. Asunto arreglado, todos felices, ¿verdad? Menos Jonás. Jonás sigue igual, su corazón no ha cambiado. La instrucción, la reprensión y los azotes no han logrado cambiarlo. En el versículo 12 que ya leímos y que citamos de nuevo, él dice, tómenme y láncenme al mar, me quiero morir. Ahora que la ciudad se arrepintió, ¿qué hace él? En Jonás 4:3 dice, y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Él estaba ahí, dice que se subió a un monte para estar ahí en primera fila, quizá con su botana y todo, para ver cuando Dios destruyera la ciudad. Y como la ciudad se arrepintió, dijo, no, y las bombas, no hay fuego, Señor. No, hay perdón, hay misericordia. Por eso no quería venir. Porque sabía que tú los ibas a perdonar y yo no estoy de acuerdo. Así que mátame a mí, que haya un muerto hoy al menos y que ese sea yo. Mátame, Señor. Segunda situación en donde Jonás prefiere la muerte que someterse a Dios, que estar de acuerdo con Dios. En la primera, un mar embravecido, un pez o una ballena, lo aventaron y lo hicieron recapacitar. ¿Ahora qué? Pues Dios todavía tiene la paciencia y la misericordia de verlo ahí que estaba en ese, yo me imagino que era una roca así en el desierto, ahí en lo alto. Quería, ahorita se va a poner bueno, los destruye y me voy. Pues no contaba con que se iba a quedar ahí tal vez varios días. Y dice la escritura que él se desmayaba, desfallecía por el cansancio, por el calor, por el coraje. ¿Has hecho corajes de esos que hasta se te reseca la boca? Yo lo veo que ahí estaba este Jonás, ¿verdad? Y todavía Dios tiene la misericordia de hacer crecer una plantita que en una noche tenía su palmera ahí, Jonás. Está bueno el techo. Está bueno el techito. Yo no sé si hasta unos cocos ahí, ¿verdad? No lo sé, no vayamos más allá. Pero había una plantita que le daba sombra. Pero también un gusanito abusado que se la comió. Se perdió la planta. Y otra vez le daba el sol, le dolía el cocazo y estaba mareado y desfallecía. Esta advertencia que tenemos aquí es a no desanimarnos. Puede ser traducida también como no desmayes, no desfallezcas como Jonás. Y dice por tercera vez, Jonás 4:8, y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento del este, y el sol hirió la cabeza de Jonás, ya que se había muerto la plantita, así que él desfallecía. Y con toda su alma, fíjate lo que dice, con toda su alma deseaba morir. Y decía otra vez, mejor me es la muerte que la vida. Yo no sé si esas palabras aparezcan en su tumba, ¿verdad? Qué berrinchudo. ¿Alguien tiene un hijo llamado Jonás? ¿O que encuadre en la descripción? Date cuenta cómo Dios también ha tenido que lidiar. Ahora, ¿cómo acaba el libro? No nos dice cómo acaba. No nos dice, bueno, y por fin Jonás entendió
y regresó a su lugar, pero antes pasó a Nínive saludando a todas las personas, haciendo una oración, haciendo las paces con ellos y contándoles su increíble historia y dando testimonio de la fidelidad y la misericordia de Dios. No nos dice nada de eso. Ni nos dice murió en buena vejez, en paz, siguió predicando hasta el año tal. No dice nada. Algunos creen que es hasta una historia ficticia. Yo no, por supuesto, ¿verdad? Vemos que la palabra del Señor, si pone nombres propios y todo es por algo, es por una razón. Pero no se nos da la conclusión de este libro porque el autor, que algunos creen que ni siquiera es Jonás, algunos creen que quiere dar una enseñanza para ti y para mí en todo tiempo. ¿Cómo vas a acabar tú? Si Jonás responde a la disciplina y a los azotes del Señor, que hasta ahorita no ha respondido, pero que deseamos que si hubiera capítulo 5, en el capítulo 5 se mencionara, y entonces Jonás ya lo entendió todo, y ahora comprende la voluntad de Dios y está en comunión con Él, ese sería el final feliz, que él aprendiera la lección, que su corazón cambiara. O de lo contrario, ¿qué más seguía para Jonás? ¿Qué otro azote seguía para él? Ser arrojado al mar, ya pasó, ¿verdad? Ser comido por un gran pez, ya. Morirte de un coraje, ya. Si no se arrepintió, la posibilidad queda abierta. Y en verdad es asombroso que esta posibilidad quede abierta de Dios lidiando con él. Aquí podríamos, no quiero llegar a conclusiones equivocadas ni mucho menos, pero por el proceso que se ha llevado, por la relación que Dios está teniendo tan cercana con Jonás, podemos decir, bueno, en verdad, Dios ama a Jonás y lo está disciplinando. ¿Y sabes qué? ¿Cuál iba a ser el siguiente azote? ¿Sabes qué? Ya Jonás, ya estuvo bueno, ahora sí, muérete. Y ven acá y acá arreglamos nuestras diferencias, ¿verdad? O, ¿sabes qué, Jonás? Pues entonces haz lo que quieras. ¿Cómo me dolía esa frase cuando me la decía mi mamá, ¿verdad? De niño. Por favor, es que esto, mira, que no. Pero es que mira, que no. Pero ándale, no. Pero, bueno, haz lo que quieras. Y ahora, ¿cómo le hago, verdad? Que haga lo que quiera, pues ella dijo. Pero es que eso no significa que yo haga lo que quiera. O sea, porque no hablan claro, ¿verdad? Eso significa que no puedo, o sea, que estoy atrapado. Ya me dijo, haz lo que quieras, pero atente a las consecuencias, ¿no? Esa hubiera sido la última. Por como vemos el trato de Dios con Jonás, podemos decir, Jonás era un hijo de Dios. Porque él lo disciplinó, lo reprendió, lo azotó y le tuvo paciencia. Todavía le habló con amor y ternura hasta el último momento, ¿verdad? Así nosotros como padres, hermanos. Cosa diferente a Caín. Caín, estás haciendo algo mal. Ojo, cuídate. Cuidado porque esto puede ser algo peor. Ah, sí, lo que digas. Salió, mató a su hermano y ahora sí, ¿qué excusa me vas a poner de mi ofrenda? Híjole, es que ahora la sangre que estás ofreciendo es la de tu hermano, no es la de un cordero. Has hecho muy mal, maldito serás, ¿verdad? El propósito de la disciplina es la corrección. Y el propósito de la corrección no es nada más que las personas cambien su conducta, sino que cambie su corazón. Apocalipsis 3:19 dice el Señor Jesucristo, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso
y arrepiéntete. Y en esos mensajes que da a las 7 diferentes iglesias, también les advierte, porque si no haces esto, vendré y haré esto, y haré esto, y haré esto, y haré esto. O sea, nosotros no podemos decir, ay, qué bendecidos estamos por el Señor, porque aunque hagamos todo mal, siempre nos va bien. Más preocupados deberíamos estar, ¿verdad? ¡Qué miedo! Hacemos todo mal, nunca lo tomamos en cuenta, vivimos siempre en nuestros pecados y siempre nos va bien. Es más, el día que realmente sí me puse a observar la palabra de Dios, ese día cómo me fue de mal. No, mejor así de lejitos, ¿verdad? Y así tú sígueme bendiciendo, no nos acercamos mucho y ahí la llevamos. ¿Qué podemos ver ahí? Que realmente no hay una relación de padre e hijo. Ahora, el siguiente paso no solo es la reprensión, aunque ya lo vimos mucho con Jonás, es el azote. Inciso B, el azote, que está mencionado aquí en Hebreos 12, 6 y 7. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Nota que el azote o esta disciplina sí está traducida en un sufrimiento pues físico y moral, emocional, psicológico. Dios los trata como a hijos porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Azotar significa flagelar severamente con un látigo. Tengo una cita del hermano MacArthur y dice, una antigua práctica judía común era azotar y era dar una paliza severa y muy dolorosa. El Señor nos provee de consecuencias naturales, a veces por la misma implicación de las cosas, recibimos un azote natural y otras veces un azote especial. Para eso pues están las leyes, está la ley de Dios, está el castigo que merece cada uno pues cuando peca, ¿verdad? El castigo que se merece establecido en la ley de Dios. Ahora, no hay que subestimar el sufrimiento. Sí está el azote y tampoco hay que exaltarlo, como decir es la clave para que los hijos entiendan, ni les hables, nada más saca la vara y dales uno en la cabeza bien puesto y tampoco es exaltarlo por sobre todo, pero tampoco subestimarlo, decir, es que no, eso era del pasado, eso era de los cavernícolas. ¿Cómo en esta sociedad tan moderna nos vamos a poner a darnos vara? Es más, si nos ven, nos denuncian. Vamos a terminar en la cárcel. Dice Proverbios 13:24, el que evita la vara odia a su hijo, pero el que lo ama lo disciplina con diligencia. Y aquí algunas palabras para ver lo que es la disciplina. La disciplina o la reprensión que aparece en el Antiguo Testamento, sobre todo en Proverbios, hace referencia a castigo físico, azotes. Por ejemplo, no sé si estén ahí en las diapositivas. A ver la siguiente, por favor. Sí, ahí está. La palabra yazar, que significa amonestar, azotar, castigar. La siguiente, por favor. La palabra, pues a ver, ustedes ayúdenme a pronunciarla. Toqueja. Bueno, significa castigo, corrección, refutar. Eso quizás se puede ver más en palabras. La siguiente, musar, significa castigo, reprensión, advertencia, pero fíjate cómo significa también cadena, ya sea para amarrar a alguien o para azotar a alguien, corregir a alguien. Vamos a pensar en algo. Acaba de pasar Navidad o Año Nuevo. Espero que no sea la anécdota de nadie, ¿verdad? Pero alguno de tus hijos, sea chiquitito o sea un joven, arruinó la cena. Tiró la comida, incendió el árbol, tropezó a la abuelita o algo, ¿verdad? Algo que haya pasado. ¿Qué haces en ese momento? ¿O qué hiciste?
¿Sacaste la vara? Yo espero que no. Yo espero que no. Porque la vara no es para accidentes. ¿Tú pudiste haber arruinado la cena también? ¿Y quién te va a dar vara a ti? Tu mamá, si todavía la tienes, ¿verdad? Y si no, ya me libré, nadie me da vara. No, es que no es así. La situación de la vara es en situaciones de necedad. Cuando ya instruiste, cuando ya advertiste, cuando ya reprendiste, y los hijos son necios, descuidados, negligentes, que están menospreciando claramente tus palabras, ahí debe salir la vara. No por haber tirado el vaso de agua, sino imagínense, yo traería puros palos a mi hija Yasha, ¿verdad? Porque ella es la tira todo. Y a mí mismo, ¿verdad? Porque si no lo tira ella, lo tiro yo, ¿verdad? Compartiríamos vara ahí, mi niña y yo. No es por los accidentes, sino es por la necedad. Ahora, si ya le dijiste, ten cuidado con ese vaso, está muy cerca de ti, ponlo acá, no lo llenes tanto, no atravieses el brazo, no te levantes, no, se derramó el vaso. No es por tirar el vaso, es por, oye, entonces ¿no estás haciendo caso de todo lo que yo digo? ¿Soy un loco acaso que estoy hablando aquí nada más por hablar? Ven, te voy a dar vara porque tú claramente me estás ignorando, estás menospreciando. Cuando los hijos crezcan habrá otras maneras de que escarmienten, ¿verdad? Y ahí es donde los padres deben ponerse creativos. ¿De qué manera pueden azotar a sus hijos, pero ya sin golpearlos? Porque ya también ya no es sano. Imagínate un padre poniéndose a golpear a su hijo, pues joven adulto, ¿no? Te quitan la vara y, a ver, ¿qué me ibas a hacer? ¿Qué? Ya no es. Ahora debe haber otros momentos, pero si tú no usaste esa disciplina cuando eran chicos, ya no la vas a poder utilizar cuando sean grandes. Ya no. No le tengamos miedo a la utilización de la vara mientras son pequeños. Pero tampoco hay que ser la chancla más rápida del oeste, ¿verdad? Tampoco tenemos que abaratar la disciplina. Tiene que tener su debido proceso. Instrucción, tú no puedes disciplinar si no instruyes. Instrucción. Después, reprensión. Mira, te dije cómo se hacen las cosas. Ya lo hiciste mal. Ven, te voy a enseñar en qué hiciste mal. O tu corazón está mal por esto, tu actitud está mal. Lo hiciste, sacaste la basura, pero te fuiste aventando la bolsa por toda la casa y está todo un tiradero, ¿no? Ibas maldiciendo todo el camino hacia el camión de la basura por el hecho de sacar la basura. Lo hiciste, pero estás mal. Te estoy reprendiendo. No es bueno que lo hagas así. Y si todavía insiste, le tienes que dar vara y le tienes que mostrar que sus pecados traen consecuencias. Yo constantemente le digo a mi hijo, el varoncito, el más chico, luego le pega a sus hermanas. Le digo, mira, yo te tengo que reprender y te tengo incluso que dar vara por lo que estás haciendo, porque si yo lo consiento, cuando estés grande y tú toques a una mujer, ¿sabes qué te va a pasar? Entonces yo le estoy previniendo desde ahora. Y no le estoy diciendo, bueno, sé sigiloso, ¿verdad? Pégales cuando no te vean, porque si te ven, no. El principio debe ser ese. Tú no debes hacerlo. Porque también podemos cometer esa clase de errores. Darles tanta vara a nuestros hijos que, ¿sabes qué? Cuando crecen, ya están curtidos. Golpes, ya me dieron todos los que iba a recibir.
no me importan los golpes. Y en la sociedad no encajan, pelean con todos, echan pleito a todos, terminan en la cárcel y en la cárcel pleito con todos y no aprende. Hoy una paliza bien dada para ver si aprende. No, no aprende. No aprendió, se curtió, ya los golpes ya no le hacen nada. Debemos recordar que en última instancia lo que buscamos es que el corazón de nuestros hijos y el nuestro, como hijos de Dios, cambie, no solo nuestra conducta. Decíamos al principio, ¿verdad? Acuérdate del gozo, esa es la meta. El procedimiento es el sufrimiento y el completar esa carrera traerá exaltación. ¿Cuál debe ser tu gozo o tu mentalidad cuando vivimos delante de Dios? ¿Vives solamente para no ser disciplinado? ¿Vives para que Dios no te castigue? ¿Hay una cierta negociación entre tú y Dios todos los días? Ay, Señor, hice esto, me merezco un castigo, pero por favor, mira, al ratito hago otra cosa buena y ya hay sumas y restas. Mira, Señor, por favor, yo sé que lo merezco, pero ándale, en esta ocasión, olvídate un poquito de tu ley y no, que no me caiga esta maldición, ¿verdad? ¿Sabes cuál debería de ser nuestro gozo supremo? Y con eso también nos olvidaríamos de andar como quizá los fariseos, andar haciendo sumas y restas. Pues ya hice 3 ayunos, me debes 2, ya di tantas ofrendas, me debes 1, así que puedo saltármela y no pasa nada, ¿verdad? Pura hipocresía, pura apariencia. Cuando nosotros tenemos en nuestra mente no causarle pesar al Señor. Génesis 6:6, uno de los textos más tristes de la historia, dice que al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón porque vio que el ser humano pecaba y pecaba de todas las maneras posibles. Eran incorregibles. Al Señor Dios le pesó haber creado al hombre. ¿Tienes tú en tu corazón ese freno dentro de ti que se llama temor de Dios, que te limita en tu manera de vivir? Y ese temor es formado cada vez que tú vas a la palabra de Dios, cada vez que tú recibes la instrucción de Dios, cada vez que tú, a pesar de que crees que estás haciendo lo correcto, ves en la Escritura el corazón y el sentido en donde Dios lo ve, y Dios ve tu corazón y te está diciendo, sí lo hiciste, pero no lo acepto. Sí lo hiciste, pero no es agradable a mí. Y entonces aprendes, corriges y sigues en comunión con Dios. Segundo punto y último, Dios demuestra quiénes son sus hijos por medio de la disciplina. Dice el versículo 8, pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Lo más triste que podemos escuchar o ver en nuestra vida es no ser disciplinados por el Señor. Pues esto significaría que no somos sus hijos. Si en nuestra vida podemos pecar deliberadamente y no pasa nada, estamos viviendo entonces una mentira. Si tú puedes pecar deliberadamente y no pasa nada en tu vida, estás viviendo una mentira. Dice el comentarista Simón Kistemaker, así como la educación apunta a inculcar obediencia a la ley de Dios y respeto por la autoridad, los lectores hebreos a quienes está dirigida esta carta necesitaban una exhortación pastoral a someterse a la disciplina de Dios. Dios los educa como a hijos para que ellos puedan tomar su lugar
al lado del Hijo de Dios. Así como dijimos que si a los padres les importan sus hijos y buscarán aconsejarlos, instruirlos, enseñarlos para que sean hombres y mujeres de bien, así a Dios le importan sus hijos. Y Él procura la corrección y procura infundirles temor y hacer que dejemos el pecado por las buenas o por las malas. El Señor no es un mal padre. Por lo tanto, debemos también aprender a reconocer cuando vamos o queremos ir por un lugar y Dios nos cierra una puerta y Dios nos dice no es por ahí y Dios nos quiebra una pata en un sentido simbólico, por así decirlo. Por eso el pastor lleva una vara corta, porque a la oveja que reincide en irse, pone en riesgo el rebaño, se va, pone en riesgo de que se la coman. Ya fue por ella una vez, ya fue por ella 2 veces, ya dejó a las 99 y fue por ella y la trajo, y esta oveja sigue saliéndose. ¿Saben qué hace el pastor? Le fractura una pata. ¿Y esa oveja qué va a hacer? Tal vez todavía se vaya porque el corazón es duro, pero no llega muy lejos, porque tiene una pata rota. Para que veamos todavía la necedad, aún con pata rota va a querer irse. Entonces el pastor y la oveja, ay, se fue otra vez. Ah, bueno, pero está ahí, mira. Ya no se fue hasta kilómetros, ¿verdad? Ahorita voy por ella. Y tal vez le rompa la otra pata. Y tiene 4, ¿no? Así que quién sabe cuántas le termine rompiendo. Bueno, Dios no es un mal padre. Aun si nosotros somos malos, intentamos educar y criar a nuestros hijos con disciplina y amonestación. Pero el Señor, que es perfecto, bueno, paciente y misericordioso, Él lo hace mucho mejor y nos tiene esa paciencia a todos nosotros. Dice también el hermano MacArthur, citando a Jerónimo, el que tradujo la Biblia del hebreo al latín, la famosa Vulgata, por ahí del siglo IV, este Jerónimo dijo así: la ira más grande de todas es cuando Dios ya no está airado con nosotros. La ira más grande de todas es cuando Dios ya no está airado con nosotros. Entendiendo eso, ¿verdad? ¿Y sabes qué? Entonces Dios simplemente nos está diciendo, haz lo que quieras. No eres mío, haz lo que quieras. La aflicción suprema es volverse incorregible. Este es comentario de MacArthur. Cuando el Señor nos disciplina, deberíamos decir, gracias, Señor. Has probado una vez más que me amas y que soy tu hijo. En referencia a esto que menciona aquí, que son hijos ilegítimos, dice Kistemaker, tales hijos ilegítimos no tenían derecho a la herencia. Eran causa de vergüenza y turbación para su padre, y se les negaba la disciplina, esto es, la educación, el adiestramiento y la preparación que recibían los hijos verdaderos. Estos hijos ilegítimos no tienen derecho a la filiación espiritual ni a una herencia espiritual, es decir, la salvación y la vida eterna, a la cual el escritor de Hebreos se está refiriendo repetidamente. Concluimos pues en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a este mundo y les pregunto, ¿fue disciplinado por Dios? ¿Fue azotado por Dios? Vayamos a Isaías 53, 3 y 4, que la Biblia nos responda. Tenemos que entender que no fue azotado por su indisciplina. No fue azotado por sus pecados, no fue azotado por rebeldía, pero sí fue azotado en lugar de nosotros. Dice Isaías 53, 3 y 4, hablando proféticamente del Mesías, del siervo sufriente de Dios, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno
de quien los hombres esconden el rostro. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. ¿Quieres hijos honestos, de buen corazón, amables, llenos de justicia y buenas obras, con un corazón entregado a adorar a Dios? Padres, madres, hermanos, ¿sí o no? ¿Sí? Dios también. Dios también. Repito la pregunta, ¿quieres hijos honestos, de buen corazón, amables, llenos de justicia y buenas obras, con un corazón entregado a adorar a Dios? Sí, Dios también. Y si tú eres hijo de Dios, Él no va a hacer excepción de ti, sino que va a tratar contigo para hacer que llegues a ese estándar. Dice el hermano MacArthur también, el Señor es tierno y cuidadoso en su disciplina. Su amor es sensible e infinito hacia nosotros. Él sufre cuando sufrimos. Él no se alegra de la disciplina dolorosa de sus hijos, como no se alegra de la muerte de los impíos, dice Ezequiel 18:32. Tampoco nos disciplinará más de lo debido o más de lo que podamos soportar, como tampoco permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos resistir. Él no nos disciplina para acongojarnos, sino para corregirnos. Esta es, digamos, la primera parte, porque seguirá hablando el autor de la disciplina. En este caso fue el propósito. La siguiente semana veremos el resultado de la disciplina. Oremos. Padre bendito, tú nos has dado el ejemplo máximo por medio de tu Hijo Cristo, quien te obedeció hasta la muerte, quien resistió hasta la sangre y no pecó, y mantuvo la mirada puesta en el galardón, en hacer tu voluntad. Ese gozo de hacer tu voluntad lo trajo a vivir una vida de aflicción, siendo despreciado, siendo azotado, siendo golpeado, recibiendo en sí mismo, en su propio cuerpo, el castigo que todos nosotros merecemos por nuestros pecados. Pero Él también fue exaltado hasta sentarse a la diestra de tu trono y ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora nosotros, Padre, tenemos ese mismo camino, puestos los ojos en el galardón, que es Cristo, puesta la mirada en la vida eterna. ¿Estaremos dispuestos a vivir una vida de aflicción, una vida de disciplina, una vida del camino angosto, en donde tenemos que limitarnos, despojarnos de todo peso y del pecado que nos envuelve sigilosamente? ¿Estamos dispuestos a vivir en esa disciplina, en esa restricción, en ese morir al yo todos los días de nuestra vida para ser formados al carácter de Cristo? Ese es el camino que le espera a cada uno de tus hijos, Señor. Ese es el camino que nos espera a cada uno de nosotros si nos llamamos hijos tuyos. Para aquellos que no lo son, no tienen nada que temer. No tienen nada de qué preocuparse. Su vida será color de rosa aquí en la tierra. No enfrentarán tribulación, no serán perseguidos por causa de Cristo, no tendrán ningún problema y vivirán esta vida como cualquier persona del mundo. Padre, líbranos de esa falsa comodidad, líbranos de esa falsa vida de quietud, porque si bien tú nos das tu paz, tú nos has dicho que en el mundo tendremos aflicción, porque este no es nuestro verdadero hogar. Y Padre,
Te agradecemos por toda la disciplina que tú derramas sobre nuestra vida, por todas las advertencias, por toda la reprensión, por todas las limitantes y por todos los azotes que traes sobre nuestras vidas, porque entendemos que eres tú trabajando en nosotros. Gracias, Padre. A pesar de que es un sufrimiento y eso causa dolor, lo entendemos a la larga y te agradecemos el porqué de este camino angosto, de este camino de sufrimiento. Ayúdanos, Padre, a no rendirnos, a no desanimarnos, a no menospreciar tu disciplina, a no desestimar el sufrimiento y el castigo, pues todo esto formará nuestro carácter y nos hará semejantes a ti, Señor. Quien fuiste varón de dolores, experimentado en aflicción. Tú eres nuestro ejemplo máximo, Señor. Ayúdanos a vivir en esta vida de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu gran ejemplo. Y siempre, siempre, siempre despojándonos del pecado. Y también, por medio de esa disciplina, es que tú nos quieres apartar del pecado. Síguelo haciendo, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.